bienvenidos de nuevo a todos los que están llegando a este seminario BB, gestión de proyectos y la nueva versión de la ISO 21500, versión 2021. Hoy estamos de la mano de nuestro experto Francisco Fermín, quien va a estar comentándonos toda esta información valiosa para cada uno de ustedes los que se encuentran aquí con nosotros. Les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en el chat o en el panel de preguntas y respuestas. En este momento se encuentra una encuesta de asistencia en el chat que agradecemos la pudieran llenar para que tengamos el registro de cada asistencia y adicionalmente para poder hacerles el envío de las memorias que se van a generar a partir de este seminario. Quisiera contarles un poco sobre Francisco. Cuenta con más de 45 años de ejercicio profesional en el área de coordinación y gestión de las organizaciones de ejecución de proyectos. También se ha desempeñado como gerente de proyectos mayores para Oil and Gas y asesor de desarrollo de plan de ejecución y estrategias de contratación de proyectos. En el área académica también cuenta con más de 25 años de experiencia como facilitador en cursos, programas y diplomados de materias relacionadas con la gerencia de proyectos. Sin más, oficialmente damos inicio a este seminario y Francisco, muchas gracias por aceptar esta invitación. La audiencia es tuya y puedes continuar con la presentación. Dale, bueno, muchísimas gracias. Bueno, miren, bienvenidos todos, de verdad muy agradecido por su participación y por su interés. Como bien decíamos, yo creo que si yo me auto catalogaría como un apasionado realmente este asunto de los proyectos y gerencia de proyectos, por cosas de la vida, como la mayoría de nosotros pasa, caímos en proyectos por allá cuando estábamos en el último año de la carrera y desde esa época pues hemos seguido en esto todo el tiempo, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener una conversacioncita aquí acerca de varias cosas. No es solamente que me ponga yo a echarle el cuento de qué tiene y qué no tiene la 21500, que es importante, pero creo que hay otras cositas que podemos ir conversando, ¿no? Yo creo que primero vamos a hablar un poquito de para dónde va esto, qué pienso yo particularmente que va a suceder con la gestión de proyectos, con estas nuevas tendencias que están marcando por ahí. Segundo, hablar un poquito de cómo entonces nosotros pensamos que los marcos metodológicos, no solamente los relacionados con gestión de proyectos, sino todos los que creen en estructura y en proceso, están reaccionando o van a reaccionar a los cambios de las nuevas perspectivas que se están dando en todas las áreas del negocio. Por supuesto, después vamos a conversar de la 21500, qué pasó, qué trae la 21500, qué cosas buenas vemos por ahí, y al final, bueno, sacaremos algún par de conclusiones de esta conversación. Como decíamos al principio, bueno, si cualquier duda, pregunta, comentario la pueden ir poniendo en el chat y después tendremos un ratito ahí para conversar de sus preguntas o sus recomendaciones. Vamos a empezar hablando de lo que uno oye y ve por ahí en las redes sociales, en la información, lo que llamamos lo actual, ¿no? Yo digo, lo primero es que todo el mundo habla de transformación digital. Ahora todos estamos en la onda de la transformación digital y eso, a riesgo de que me tomen porque lo simplifico mucho, pero realmente a efecto de lo que a nosotros nos interesa, la transformación digital lo que reconoce es a la tecnología de información como un aliado en el éxito de la gestión empresarial. Eso lo que significa es que tecnología de información es promovida de ser un grupo de soporte que estaba por allá metido en lo que llamaban el Triángulo de las Bermudas, donde uno tiraba un requerimiento y le llegaba resuelto al mes, al año o nunca. Entonces pasa a ser reconocida como algo integral a la gestión del éxito empresarial. O sea, y es lógico pensar que hoy en día nadie puede funcionar efectivamente sin un apoyo tecnológico. Pero entonces, ¿qué significa eso para el caso particular de nosotros? Significa, bueno, significa seguramente que va a haber un notorio incremento en la solicitud de proyectos y de trabajos asociados a la tecnología de información. Eso por una parte.
¿Qué otra cosa suena por ahí? Ahora todo el mundo es ágil. Entonces ahora estamos hablando de la agilidad empresarial. ¿Qué es lo que busca la agilidad empresarial? La agilidad empresarial lo que busca es que tratemos de ser lo más dinámicos posibles sin comprometer la estabilidad. Eso significa, vamos a correr lo más rápido que podamos correr sin caernos, ¿no? Entonces, eso es una tendencia notoria que junto con la tendencia de la aparición de lo que llaman los marcos adaptativos para ejecutar proyectos, que son unos marcos que primordialmente lo que plantean son aproximaciones para tratar de gestionar proyectos que tengan los requisitos inestables, pero un alto nivel de inestabilidad o tengan problemas de volatilidad, tanto por requisito como por solución técnica, ¿no? Entonces, fíjense que tanto la agilidad empresarial como los marcos adaptativos para ejecutar proyectos empiezan a ponernos retos a nosotros que creemos en los procesos y en la estructura, para que los procesos y la estructura permitan el funcionamiento dinámico, el funcionamiento ágil y no se conviertan entonces en una prisión que no nos permita movernos. Entonces ahí hay un temita que hay que revisar. Y el último tema pues que vino recientemente es la inteligencia artificial, recientemente entre comillas, ¿no? Pero ¿qué hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial lo que nos da son formas de acceso rápido, preciso, eficaz a datos e información. Entonces, ¿qué significa o qué implica que tengamos esta revolución de la inteligencia artificial? Bueno, eso implica que seguramente muchas de las aproximaciones, muchos de los elementos diferenciadores que la gente creyó que podía tener basado en esconder data, en esconder información o en manejar la data ahí como un elemento, eso muere. Entonces ya la gente no quiere data, la gente no quiere data porque la data se consigue. Usted se mete aquí y usted escribe en ChatGPT, escriba, pregunte lo que usted quiera ahí para que vea lo impresionante que es, a los niveles que ha llegado ya como la cuarta cohorte que está haciendo cosas que habla hasta en cachaco, si usted quiere, le pone ahí, dígame en cachaco cómo es un proyecto. Y el hombre le escribe, el chat le responde con palabras propias de cómo hablaría un cachaco, ¿no? Entonces ya eso ha llegado a un nivel que realmente es impresionante. Entonces todas estas cosas hacen que sea necesario cambiar. O sea, uno no puede seguir entonces pensando que las cosas pues van a mantenerse, que vamos a poder sobrevivir en un mundo que no busca sino velocidad por una parte, estabilidad por otra parte y conocimiento por otra parte, porque lo único que no tiene ChatGPT es conocimiento. Tiene información, tiene data, pero el conocimiento es información, data más gente. Entonces, eso es lo único que no va a poder conseguir es conocimiento, pero información buena y de muy buena calidad se voy a conseguir. Entonces, ¿qué ha pasado con este negocio? Ustedes saben que la gerencia de proyectos, pues bueno, tiene formalmente hablando así de gerencia de proyectos estructurada. Los primeros pininos de gerencia de proyectos estructurados son más o menos de 1958, cuando aparece PERT y CPM como herramienta, o sea, defensa del espacio de los Estados Unidos por una parte y creo que era Monsanto o otra gente en Europa por otra parte, desarrollaron los esquemas de planificación de proyectos basados en las redes lógicas, ¿no? En ese momento, pues bueno, la tecnología de información ni hablar. La tecnología de información era una cosa prácticamente inexistente como la entendemos hoy día. Entonces, a raíz de la evolución propia de la tecnología de información, que si quieren, para que se imaginen una cosa, o sea, la tecnología de información, el manifiesto ágil, por ejemplo, que uno dice manifiesto ágil, que fue una revolución en la tecnología de información para muchas cosas. El manifiesto ágil tiene 20 años, creo que tiene 21 años, o sea que el tiempo pasa rápidamente, ¿no? Pero entonces cuando empieza la tecnología de información a aparecer, empiezan a aparecer lo que en principio se interpretó como proyectos de tecnología de información, que realmente son aquellos proyectos que por alguna razón
terminan relacionados con un habilitador tecnológico. Entonces son proyectos que tienen que ver, por supuesto, tienen que ver con el proceso, tienen que ver con los requisitos del cliente y tienen que ver con la solución tecnológica que se le da al problema que se nos presenta. Entonces eso empieza a crecer, tecnología e información empieza a hacer proyectos, y cuando empieza a hacer proyectos, ¿de dónde saca las aproximaciones metodológicas para hacer proyectos? Pues las saca de la gente que venía haciendo proyectos. ¿Quiénes eran los líderes en los años 60 en estas cosas de gestión de proyectos? Por ejemplo, Defensa del Espacio de los Estados Unidos era una de las organizaciones que más recursos le puso a la ejecución de proyectos, y los proyectos eran proyectos, bueno, por ahí por posguerra fría, eran básicamente proyectos de desarrollo de armamento, ¿no? Entonces, bueno, entonces vino otra gente creciendo, los grandes negocios como el negocio petrolero y otras, entonces se embarcaron en desarrollar esquemas de gestión de proyectos. Y entonces tuvieron que pasar todo ese poco de años para que empezáramos a preocuparnos por qué en los proyectos de TI teníamos tanta variabilidad. Entonces eso es uno de los dolores de cabeza que tenía la gente. ¿Por qué tanta variabilidad? ¿Por qué, oye, qué problema, no? Entonces tuvimos que darnos cuenta que realmente en ese tipo de proyectos hay proyectos que no hay forma de que se manejen exitosamente con una aproximación tradicional. Entonces eso a mí me pareció bien interesante. Eso realmente se empezó a ver a raíz de la aparición del famoso Manifiesto Ágil, cuando fue la primera vez que los desarrolladores, mm, hablaron de desarrollo de sistemas, y fuera de que las metodologías para desarrollo de sistemas que existían hasta el momento eran creadas, ninguna creada por desarrolladores, todas habían sido creadas por la IBM, por las grandes empresas pues, que manejaban el ámbito, ¿no? Entonces, de ahí para adelante aparecen cambios interesantes en la forma de ver la gestión de desarrollo de software, pero también en la forma, por alguna extensión de ese mindset, a la forma de ejecutar proyectos que tenían que ver con elementos de alguna dificultad en cuanto a lo que hablaba antes, la definición de los requisitos o la generación de la respuesta tecnológica al problema que se presentaba. Entonces, bueno, aparecen ese tipo de cosas, y después nos damos cuenta que eso nos hace reflexionar sobre otra cantidad de situaciones que habían venido sucediendo, ¿no? Pero entonces, en principio, una de las cosas que a mí me ayudó a entender y a ubicarme fue esta laminita que está aquí. Eso a mí me ayudó mucho, ¿no? Entonces, el asunto más o menos va por aquí, ¿no? La clave está en qué tanta certeza tengo yo en cuanto a la solución tecnológica del problema que tengo enfrente y qué tanta estabilidad veo yo en los requisitos. Si yo tengo un problema, si yo tengo un problema grave en la definición de estabilidad de requisitos y un problema de alto grado de incertidumbre técnica, estoy aquí en el mundo de la incertidumbre total caótica. Cristian levantó la mano. Cristian, las reglas dicen que con mucho gusto respondemos todo al final de la conferencia. Sí, te lo agradezco, y si quieres una pregunta la puedes colocar en el chat y después te atendemos con mucho gusto. ¿Sí? Vale, entonces les decía, si tenemos problemas, por ejemplo, el problema que se nos presenta con la pandemia, hay que conseguir una solución al problema de la pandemia. ¿Cuáles son los requisitos? Solo Dios sabe. ¿Y cuál es la solución técnica? Menos que menos. Entonces, en ese tipo de proyectos que existen, el comportamiento es fundamentalmente caótico y no hay forma posible de que eso se maneje de manera estructurada. O sea, eso es investigación y desarrollo, y se van tomando decisiones y se van haciendo cosas sobre el camino, y las partes asumimos los riesgos de variabilidad que haya que asumir en el caso específico, ¿no? Ahora hay otros proyectos que están en el otro extremo, que son proyectos que, aunque desde el punto de vista de ejecución
puedan ser proyectos complejos desde el punto de vista de reconocimiento de la solución técnica y de estabilidad de los requisitos, son más sencillos. Por ejemplo, yo quiero hacer una refinería. Yo después que tengo mi refinería definida, yo tengo definido el proceso, claro, tengo definido los insumos y tengo definido los productos, porque yo diseño una refinería para unos productos específicos. Yo tengo unos petróleos, unos gases que tienen unos comportamientos y yo a través de la investigación de procesos veo qué derivados puedo obtener de ahí. Entonces yo tengo definido mi entrada, tengo definido el proceso y tengo definido entonces la salida. ¿Qué puede haber adentro ahí? Bueno, sí, claro que va a haber, variaciones, como todo proyecto, va a haber desviaciones, pero en ese caso específico es perfectamente válido trabajar con aproximaciones lineales. Aproximaciones lineales significan trabajo suficientemente en definición, después que tenga definición de mi proyecto, cierro y entonces empiezo ejecución tratando de modificar lo menos posible lo que yo acordé en la fase de planeación previa a la ejecución, ¿verdad? Eso es así. Entonces, esto a mí me ayudó a entender. Entonces, cuando tengo enredo porque tengo que ver cómo invento una solución técnica al problema que se me presenta, que es investigación y desarrollo. Pues no hay tecnología para resolver este asunto. Entonces ahí tengo un problema. O por el otro, cuando no sabemos muy bien lo que queremos, que en la medida que vamos destapando, vamos viendo qué cosas, entonces tampoco en ese caso podemos aplicar aproximaciones lineales. Entonces, en esos casos, lo que se recomienda y aparece de 20 años para acá, aunque usted no lo crea, que la gente le suena que es nuevecito, aparecen las aproximaciones adaptativas, ¿no? Entonces, bueno, chévere. Entonces, para irnos entendiendo ahí un poquito, venimos y nos metemos en ChatGPT y preguntamos, ChatGPT, dime tú qué es predictivo y qué es adaptativo, ¿no? Entonces ChatGPT dice, un proyecto predictivo se basa en un plan detallado, ¿verdad? En un enfoque estructurado para alcanzar su objetivo. Entonces, cuando se supone que el entorno es estático y que los requisitos y los resultados son conocidos de antemano, entonces usted puede hacer un proyecto predictivo. Es decir, lo que hablábamos ahorita, invierte recursos en definir la magnitud del problema que tiene enfrente, genera unas especificaciones, entonces define las características del producto final, las características aproximadas, define una aproximación a los costos del proyecto y un cronograma, ¿verdad? Entonces, esos tres componentes en un predictivo tienen un razonable margen de variación. Porque va a tener variaciones, pero no tanto así como porque el proyecto termine siendo otra cosa con el mismo nombre, ¿no? En cambio, ¿qué dice ChatGPT de un proyecto adaptativo? El proyecto adaptativo es un proyecto que se enfoca en una cosa que se llama flexibilidad y capacidad de cambio. Se asume que el entorno es dinámico y que los requisitos y los resultados pueden cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, en lugar de seguir un plan riguroso, lo que hacemos es que priorizamos la capacidad de responder a los cambios y de ajustarse a ellos de manera efectiva. Entonces, estos normalmente son los adaptativos, los predictivos son impulsados por el cronograma y los adaptativos son impulsados por el cambio, así se llama, ¿no? Entonces, esas son las cosas que uno está viendo, que nosotros vemos pues en nuestra diaria gestión cuando nos aproximamos con gente que hace proyectos, que tienen todas estas cosas, ¿no? Y por supuesto, hay que tener cuidado porque todas estas cosas, si uno no las maneja, empiezan como a depravarse un poquito, ¿no? Entonces, hay cosas ahorita que uno ve, por ejemplo, a veces los que predican los proyectos predictivos o los que predican los proyectos adaptativos, a mí a veces me parece que son como esos señores religiosos que van allá y te tocan la puerta de la casa y quieren convencerte que la Biblia dijo esto, que la Biblia dijo lo otro, ¿no? Y entonces no entendemos que el verdadero sentido que tiene todas estas cosas, y es que en el fondo, nos dan nuevas y súper buenas herramientas para manejar unas situaciones que antes eran difíciles de manejar. Pero eso no significa que las situaciones que antes podíamos manejar no sigan siendo bien manejables con la aproximación.
Entonces, eso, y es bien bueno, por ejemplo, la posición que tiene el Project Management Institute, que dice que un gerente integral, un director de proyectos integral debe conocer entonces todas las aproximaciones para resolver, para gestionar proyectos. Ok, entonces, ¿qué hace? La estrategia adaptativa no es tan difícil tampoco de entender. La estrategia adaptativa se basa en lo que yo llamo comerse el elefante por pedacito. Comerse el elefante por pedacito es una estrategia que nosotros manejamos vieja de, bueno, no le cuento de cuándo, ¿no? Pero funciona en cierto tipo de proyectos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que hacemos aquí vamos a hacer el proyecto de forma iterativa e incremental en ciclos cortos, enfocados en creación de incrementos de valor y aceptando ajustes o cambios al final de cada ciclo. Entonces yo hago mi ciclo, te muestro lo que llevo por ahí, eso que llevo por ahí, tú me dices, oye, está bien bueno, pero ¿por qué no le ponemos aquí dos cositas más? Entonces, sí, dos cositas más, bueno, meta en la cola de que hay que hacer, que vienen dos cositas más y vamos por otro ciclo, ¿no? Y así vamos haciendo el proyecto. Entonces, este proyecto parte de ese principio. También, por supuesto, hay que poner un mínimo de orden, pues la gente piensa, entonces, bueno, ¿y cuándo termina el proyecto? Bueno, en los proyectos predictivos, uno predice cuándo va a terminar el proyecto basado en una programación. En los proyectos adaptativos, uno impone cuándo va a terminar el proyecto simplemente. Y en el proyecto adaptativo, uno define lo que se llama un time boxing y uno dice, cuando se termine el tiempo, terminó el proyecto, aunque no hayamos hecho nada. Esa es una forma diferente de hacer las cosas, pero funciona. Y ahorita tampoco vamos a meternos aquí en mucho detalle. Pero lo importante entender es que eso tiene esta forma, que es la forma adaptativa, conlleva a mucha menos gestión de procesos, de gestión de proyectos, valga la redundancia, y el hecho de que se coma el elefante por pedacitos, de alguna forma reduce el riesgo, porque si usted se equivoca en un pedacito y en el próximo ciclo, pues remienda el pedacito, ¿no? Entonces, no es lo mismo que otro elemento donde los alcances son más grandes, los riesgos son más completos, entonces hay que tomar otro tipo de forma de hacer las cosas, ¿no? Y todo esto lo cuento a efectos de entender que los marcos metodológicos entonces tienen que reaccionar, porque no podemos seguir manejando entonces los marcos en un ambiente que nos demanda, como decíamos, que seamos rápidos, que seamos efectivos, que seamos resilientes, que entendamos que el cambio es parte de la vida. Entonces nosotros no podemos seguir con unos modelos metodológicos súper estructurados, con unos procesos ultra detallados, que entonces se convierten en una camisa de fuerza. Entonces, por ejemplo, como decimos, y uno que cree en los procesos, pero otros creemos en esto, ¿verdad? Entonces, pero yo no puedo diseñar ahora una estructura y unos procesos que se convierta en una prisión, que me restrinja. Entonces, el problema es cómo puedo yo dar una solución que funcione. De hecho, fíjense que uno que habla de procesos, por ejemplo, uno de los principios de Scrum es el empirismo. Y yo todavía recuerdo que hace años, cuando uno quería insultarlo, decía, tú lo que pasa es que tú lo que eres un empírico, ¿no? Entonces ahora se entiende que el empirismo como tal es válido, o sea, el aplicar cosas en base a aprendizaje que vamos obteniendo sobre la misma ejecución sigue siendo válido. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, cuando gestionamos marcos metodológicos, crear marcos que puedan de alguna manera funcionar dentro de estas dinámicas y que permitan que la gente pues pueda ser más flexible, más creativa, pueda ver cómo gestiona cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho por ahí la gente que hace marcos metodológicos? La gente lo que ha hecho es que ha tratado de configurar los marcos o los mindsets o los marcos metodológicos de forma que sean poco o nada prescriptivos en relación a la forma de conseguir los resultados. Entonces, los marcos se concentran en definir cuáles son los resultados esperados. O sea que te digo, mira, tu proyecto tiene que tener una programación.
esa programación tiene que ir desde la primera idea hasta que se entregue el último entregable, valga la redundancia. Y esa programación tiene que cumplir con una característica. Ahora, ¿cómo vas a hacer la programación? Mira, tú puedes hacer la programación con PerCPM, puedes hacer la programación con cadena crítica, puedes hacer timeboxing, puedes hacer lo que tú quieras, lo que tú consideres que te va a ayudar a hacer las cosas. Entonces, lo interesante de esto es que esos son buenas noticias y malas noticias, ¿no? Porque cuando tenemos procesos no prescriptivos, por fin, digo yo, pienso yo aquí, por fin obligamos a que la dirección tome las decisiones que tiene que tomar. Porque esa es otra discusión filosófica que nosotros hemos tenido desde siempre. O sea, los procesos son perfectibles, no son perfectos. Por muy bueno que usted lo haga, no son perfectos. Entonces, como los procesos no son perfectos, tenemos a la dirección. Porque si los procesos fueran perfectos, usted echa a toda la dirección para la calle, los manda todos para su casa y por una computadora. Entonces usted mete en la computadora y la computadora te dice si sirve o no sirve. Pero como sabemos, repito, que no son perfectos, entonces tenemos a la dirección para que tome decisiones precisamente cuando tenemos que meternos ahí sobre qué tanto utilizo, qué grado de rigor le pongo a un proceso, sé qué herramienta utilizo, qué herramienta no utilizo. Entonces, eso es interesante, pues eso nos obliga a tomar esa decisión. Y es una cosa que yo creo que es muy valiosa. Pues yo creo que uno de los errores, o sea, todos aprendemos de los errores. En la forma prescriptiva de hacer proyectos, nosotros aprendimos mucho, pero también pasaron muchas cosas. Y pasaron muchas cosas que tienen que ver con, ¿cómo le diría yo? Con el pasar del tiempo se llega, de tanto decir una cosa, la gente empieza a pensar que es verdad. Eso es algo que sucede siempre. Y entonces, cuando venían estas cosas de gestión de proyectos, usted sabe que los dos grandes referentes son el PMI con su manual que el PMBOK y la ISO 21500. Entonces la gente toma eso como la Biblia. Entonces se convierte en que, no, pero es que la Biblia dice, no, pero es que PMI dice, no, pero es que ISO dice, ¿no? Y entonces no funcionan las cosas porque lejos de permitirnos pensar, se convierte en algo así como una excusa. Entonces, yo me acuerdo, yo discuto mucho en la universidad también estas cosas de los procesos, porque nuestra universidad, bueno, como todo, pues también es ISO 9001 certificada y tiene procesos y tiene una cantidad de cosas. Y yo les he dicho, nosotros hemos perdido oportunidades, nosotros hemos perdido facilitadores, nosotros hemos perdido cosas por ser excesivamente rígidos en los procesos. Y entonces, si no, me perdonan, pero entonces echemos a los directores. Porque entonces aquí sí nada funciona. Entonces, a donde quiero llegar con esto es que las tendencias metodológicas modernas son más abiertas. Más abiertas vienen por una parte. O sea, la tendencia metodológica que tú vas a conseguir en la 21500, en el PMBOK, mucho más, es que te dice qué es lo que hay que hacer para la correcta ejecución de un proyecto. O sea, un proyecto tiene que tener esto, tienen que hacer esto, tienen que manejar los stakeholders, tienen que manejar alcance, tienen que manejar. Ahora, lo que no dice es el cómo y el con qué. O sea, ya eso va desapareciendo, tiende a desaparecer cada vez más. Todavía en la 21500 se ven algunas cositas prescriptivas, pero ya se ve también mucho más abierta. Entonces, ¿cómo sería el funcionamiento de los proyectos basados en las normatividades que nos vienen, en los mindsets, en los marcos que nos vienen ahora? Lo primero es que cuando nos llega el proyecto, entonces el equipo de proyecto o la estructura que así se designe, tiene que ser la responsable de seleccionar el approach. Por una parte, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacerlo Scrum, cascada, iterativo, predictivo, híbrido, mezclado, eso hay que decidirlo, ¿no? Y la otra cosa que toca entonces es que también hay que seleccionar los artefactos, porque nosotros vamos a hacer el proyecto, ajá, ya seleccionamos el mindset, pero ahora dice, ajá, ¿y cómo vamos a programar? ¿Y cómo vamos a medir avance? ¿Y cómo vamos a reportar? ¿Y cómo vamos a gestionar?
qué tipo de cosas, cuáles son las prácticas que se van a aplicar, cuáles son las plantillas y los formatos. Entonces ahora resulta que esto es abierto. O sea, normativamente no estás obligado a presentar un resultado, pero que el camino lo decides tú. Entonces yo creo que eso es un paso que es un paso importante, pero que es un paso que requiere conocimiento. O sea, ya usted no puede tener un equipo de gerencia de proyectos que sea ahí medio mal formadito, ya usted requiere gente que sepa, que conozca marcos, que conozca herramientas, que sepa aproximar bien a la ejecución de proyectos. Entonces yo creo que eso es interesante, pues las cosas evolucionan y entonces la gente piensa que es más fácil. Yo me acuerdo mucho cuando empezamos a trabajar con los marcos ágiles, que la gente decía, no, Scrum es papaya, eso es papaya. Digo, no, eso no es ninguna papaya. Eso no es ninguna papaya, eso es una forma diferente, pero en Scrum tienes que saber también, no es que no tienes que saber. O sea, ¿cómo calculas tú cuántos puntos de historia de usuario lleva cuántos puntos lleva una historia de usuario? ¿Cómo lo calculas si tú no sabes? Así. Pero entonces, para eso, así hacías antes cuando hacías las horas, hombre, hacías así. Lo único que ahora le metes que si póker de cosas, que si talla de camisa, que son unas maneras, bueno, novedosas de llamar las cosas que son buenas. Pero eso no significa que uno no tiene que saber, digo. Es más, si la metodología es amplia, porque antes la metodología decía, la programación se hace con PERCPM, punto. Entonces uno tiene que pensar, decir, bueno, si mi proyecto es con esta metodología, bueno, es PERCP, ya va. Ahora no, ahora la metodología dice, la programación la hace como usted le dé la gana. Lo único que tiene que entender es que el programa tiene que empezar el primer día del proyecto, tiene que tener el último día del proyecto y tiene que incluir estos elementos como bien. Entonces ahora cambia, ¿no? Entonces yo creo que nos da mucha más responsabilidad. Eso fue lo que la gente pidió, pues la gente quería que no fueran prescriptivos las metodologías, que nos dieran flexibilidad. Entonces nos dieron flexibilidad. Pero la contrapartida de eso es que entonces necesitamos unos equipos más preparados. ¿Ok? Bueno, eso. Entonces, eso es más o menos viendo lo que hay, porque, por supuesto, si yo iba a venir para acá a hablar con ustedes una hora y echarle cuentos de la 21.500, yo les recomendaría lo mismo, se meten en ChatGPT y preguntan, y ahí consiguen información mejor. Yo creo que lo que uno tiene que hablar es más bien, realmente la discusión es más bien de las tendencias y de cómo, por ejemplo, la 21.500 nueva, cómo se trata de enmarcar dentro de estas tendencias que estamos viendo por acá. Yo me acuerdo cuando salió la 21.500, cuando salió la 21.500, todos salimos así como muchachos con juguete nuevo, rápido, pisado, oye, qué bueno, salió la 21.500 nueva, entonces hay que buscar la norma, entonces salimos corriendo a comprar la norma. Mi primera sorpresa fue cuando recibimos la 21.500 y la 21.500 tiene 18 páginas. O sea, la 21.500 anterior tiene algo así como 84 páginas, ¿no? Entonces yo recibo la 21.500, 18 páginas, uy, pero ¿qué pasó aquí, Dios mío? Entonces revisamos y entonces dice cosas interesantes. Dice, esta segunda edición, junto con la ISO 21502-2020, anula y sustituye a la primera edición de la 21.500. Entonces, ellos mismos lo dicen, esto es copia textual de lo que dice la norma. Dice que este documento, que me imagino que cuando dice este documento se refiere a la conjunción de la 21.500 con la 21.502, proporciona una visión de conjunto del entorno para la gestión de proyectos, programas y cartera de proyectos. Habla de su gobernanza y factores generales que impactan el entorno de forma más amplia, ¿no? Entonces, es interesante. Vamos ahí viendo cómo yo también fui entendiendo esto cuando empecé a verlo. Porque fue un poco traumático cuando me llegó una norma de 18 páginas, ¿no? Después de lo que venía. Y después que uno está acostumbrado a normatividades pues gordas, ¿no? Pues esas tienen bastante contenido.
Aquí dice que la 21500 proporciona una visión de alto nivel de las relaciones entre las normas sobre gestión de proyectos, programa y cartera de proyectos, mientras que las directrices sobre la gestión de proyectos se proporcionan en la 21502. Ajá, interesante. Entonces yo dije, no, vamos a revisar esto porque aquí la cosa está un poco preocupante y la misma norma lo dice, mira, esta es la idea. Contexto y concepto lo consigues en la 21500. Gobernanza lo consigues en la 21505, que es más vieja que todas estas. La 21505 es anterior. Para no decir que es vieja, porque no significa, no me lo tomen a términos peyorativos. Si vamos a hablar de dirección y gestión de portafolio de proyectos, de cartera de proyectos, es la 504. Si vamos a hablar de dirección y gestión de programa, es la 503. Y si vamos a hablar de dirección y gestión de proyectos, es la 502. Ahora bien, yo les digo que yo me las leí toditas a detalle y mi recomendación es con la 502 tenemos suficiente guía, a menos que usted quiera ir específicamente a moverse en auditorías de carteras o de programas, que la 504 y 503 ayudan un poco. Pero la 502, yo creo que es el meollo conceptual de todo lo que tiene que ver con la 21500, ¿no? Ok, chévere. Entonces, la 21500, ¿qué le sacamos? Primero que, ¿se acuerdan que la 21500 anterior era casi una copia textual del PMBOK quinta edición? Pero era una copia textual avanzada, porque tenía unas cositas que avanzaban sobre la estructura de PMBOK quinta edición. Lo único que ellos tenían, en vez de áreas de conocimiento, tenían materias. Y los procesos, los grupos de procesos de PMBOK, ellos lo llamaban procesos. Entonces, ellos en esta 21500 desaparece el concepto de materias y procesos. Y introducen otras cosas que son diferentes, que son actividades y prácticas. Y son diferentes precisamente para buscar darle un poco de flexibilidad y amplitud a la gestión de todos estos elementos, ¿no? Eso por una parte. La otra parte interesante que traen el conjunto de normas es que nos dan como una visión holística, porque ahora en las actividades incluyen las actividades preproyecto y las actividades postproyecto. Entonces, eso es chévere porque además también en algún momento de la norma habla de visiones diferentes, porque eso también resuelve unas inquietudes que uno tenía cuando ejecuta proyectos, que son, por ejemplo, yo soy un empleado de la empresa Acme y a mí me dan un proyecto. Entonces ese proyecto me lo dan, yo soy el gerente de proyecto. Pero entonces yo ese proyecto lo subcontrato, lo pico en 3 partes y lo subcontrato. Entonces subcontrato la ingeniería y el seguimiento con una empresa, subcontrato la construcción con otra empresa y subcontrato la fabricación con una tercera empresa. Entonces, si usted lo hace así, entonces yo soy gerente de proyectos, pero resulta que el que tiene la ingeniería y el seguimiento, o que sería ingeniería e interventoría, ese también es un proyecto para él tiene su proyecto, tiene su gerente de proyecto. El de construcción también tiene su gerente de construcción, ¿verdad? Y el de fabricación de equipo también tiene su gerente. Entonces ahí, ¿cómo manejamos eso y cómo aclaramos qué significa una cosa y qué significa otra? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita también que lo tiene. Pero lo interesante primero es reconocer lo que pasa antes del proyecto, reconocer lo que pasa después del proyecto, y introduce una diferencia, que es el concepto de supervisión y dirección de proyecto. Entonces dice, probablemente, si usted es el gerente de proyecto del dueño y usted tiene un proyecto, usted tiene 3 subcontratos debajo, probablemente tu visión no es de dirección de proyectos, sino es una visión de supervisión. Mientras que probablemente el que tenga abajo el proyecto de construcción
entonces sí tiene una visión de dirección de proyecto, o por lo menos así puede interpretarse, ¿no? Entonces ellos dicen, por ejemplo, fíjate, supervisar un proyecto. O sea, el propósito de supervisar el proyecto es que la organización dueña esté satisfecha con la capacidad del equipo de proyecto para dar los objetivos del mismo. O sea, está pendiente de que los contratistas sean buenos, de que la gente vaya, haga las cosas que tiene que hacer y que el proyecto satisfaga las necesidades de la organización y las expectativas de las partes interesadas y que los riesgos pues se mantengan por ahí más o menos donde el nivel de riesgo que aceptamos asumir entre todos. Mientras que dirigir el proyecto lo que hace es que permite que el proyecto continúe siendo relevante y justificable en el contexto organizacional. Eso me pareció interesante como una cosa que no he visto en otras normas, esa definición, y que haga mención específica a que hay la perspectiva del dueño y hay la perspectiva de la compañía que ejecuta también. Son cosas interesantes que destaca pues la norma, ¿no? Ujú. Entonces, la 502, la 503 y la 504 agregan una cláusula que por casualidad la misma cláusula 5, que habla de prerequisitos para formalizar la gestión. Entonces, es interesante también porque entonces dice, ok, ¿cómo hago yo para formalizar la dirección de proyecto en una organización? Entonces la norma lo dice que se debe hacer y de hecho plantea que la formalización de la dirección de proyectos o de la dirección de programas o de la dirección de cartera se maneje como un proyecto y se haga un caso de negocio. Entonces, también es una visión que yo creo que es bien interesante, ¿no? Sobre todo para aquellos que están pensando en implementar una función estructurada en torno a esto de proyectos, programas o carteras, ¿no? ¿Qué más tiene por ahí? Bueno, esta es la descripción general. Esta es la descripción general. Y fíjense, aquí va cómo define roles el dueño, que es la organización dueña, el promotor del proyecto, el sponsor, el director del proyecto, y resuelve de una forma interesante la denominación de las personas que manejan un pedazo del negocio. Que yo tengo mi proyecto, bueno, y este señor que está aquí, este me ayuda con el diseño. Este señor que está aquí, este me ayuda con la permisería. Y entonces ellos definen a esos señores que responden por un entregable y que pueden o no tener debajo de ellos un equipo de personas que lo ayudan, lo definen como líder de paquete de trabajo. Eso es interesante. Eso no significa que tengas o que estés obligado a hacer estructuras desagregadas de trabajo en todos los proyectos para que llegues a paquetes de trabajo, sino simplemente más sencillo, tú a las personas que les asignes entregables o subentregables, pues lo vas a denominar líder de paquete de trabajo o por lo menos lo vas a entender en la norma como lo ve un líder de paquete de trabajo. Entonces aquí tenemos, ¿ves? La organización promotora es la que se encarga de las actividades preproyecto, de las actividades postproyecto y de la supervisión. El promotor es el hombre de la dirección y el director del proyecto es el que se encarga del lanzamiento, el control y el cierre. Mientras que los líderes de paquete de trabajo son los que gestionan las entregas. Por supuesto que esto tiene jerarquías y delegación, y no es que cada quien anda haciendo lo que le da la gana ahí como quiere, pero esto es una forma de entender el concepto que le da la 21.500 y y la 21.502 básicamente a esta visión de proyecto. Por otra parte, introduce entonces, elimina las materias aquellas e introduce 17 prácticas para la gestión de un proyecto. Pues son específicas, prácticas para la gestión de un proyecto. Entonces, primero, interesante, es que enfatiza, o sea, hay una práctica de gestión de beneficios que enfatiza la importancia de la gestión de beneficios y recalca el compromiso de los ejecutores de proyectos, tanto del dueño como de todos los interesados, en vigilar el cumplimiento de la promesa de beneficio del proyecto. Eso también lo ha ido enfatizando otras normativas, pero aquí me llama la atención.
aclara planeación de proyecto. Y ya planeación de proyecto es el plan de gestión. No es un pedacito de plan, sino es el plan de gestión de proyecto. Y entonces planeación lo ve como un elemento integral. O sea, es el plan de gestión de proyecto. Sacó de alcance control de cambio. O sea, antes usted tenía un área de conocimiento o una materia que era gestión del alcance, y dentro del alcance estaban los controles de cambio, que uno siempre dice mal llamado con cambio en el alcance, porque no necesariamente son cambios en el alcance. Entonces, bueno, esto lo ordenaron. Entonces ahora hay una práctica que es control de cambio. Está fuera de la práctica de alcance, ¿no? Sacó también o introduce los issues en inglés, que ellos lo traducen como asuntos al español, y lo ponen como una práctica independiente. Antes, bueno, primero la 21.500 vieja no hacía mucho énfasis en la gestión de riesgo, por ahí lo medio delineaba, ¿no? Esta trae más en gestión de riesgo, pero entonces sacó los issues y los puso como una práctica independiente, ¿no? También de comunicaciones sacó, entonces dejó comunicaciones por un lado y definió para qué sirven las comunicaciones, y sacó los reportes como una práctica y sacó las lecciones aprendidas como otra práctica, ¿no? Y agregó cambio organizacional y social. Eso también son cosas nuevas. Entonces, este es el método, este es el modelo que se ve en la 21.502 realmente. Entonces aquí empezamos en planeación, gestión de beneficios, alcance, recursos, cronograma, costos, riesgos, asuntos, control de cambios, calidad, partes interesadas, comunicaciones, cambio, organización social, reportes, información, adquisiciones y lecciones aprendidas. Esas son las 17 prácticas que incluye ahora la norma. Ok, chévere. Y entonces, ¿cómo se adapta la norma a las tendencias nuevas, ¿no? Lo primero es que de entradita, en la 21.502, en donde dice objeto y campo de aplicación, usted consigue que el enfoque de entrega puede ser cualquier método o proceso adecuado. Y entonces él dice, puede ser, como hemos hablado, predictivo, incremental, iterativo, adaptativo, híbrido, incluyendo los enfoques ágiles. Esto es una copia pues, textual de la norma, ¿no? Pero también cuando uno ve otras cosas, por ejemplo, más adelante, cuando ve en el alcance, entonces el alcance se maneja, y entonces dice que el alcance debe elaborarse más y desglosarse en partes de trabajo, en un desglose de trabajo u otro tipo de estructura. Cuando dice en un desglose de trabajo u otro tipo de estructura, es que permite entonces que la gestión del alcance se haga de más de una forma, que no es solamente con las estructuras desagregadas de trabajo, sino que te permite que tú hagas, por ejemplo, un backlog, ¿verdad? Tú puedes hacer un backlog, que es un backlog, es un repositorio donde está todo el trabajo pendiente que hay que hacer. Ese es otro tipo de estructura. Además del diagrama de red, dice también copia textual de la norma, se pueden adoptar otros formatos de programación. Entonces esto también abre la puerta a que puedas usar timeboxing, a que puedas usar otras cosas, ¿no? Valor ganado lo legaliza también, aunque ya ellos habían adoptado valor ganado en la otra norma, pero utiliza técnicas de valor ganado como herramienta de monitoreo de costos también es una cosa interesante que aparece aquí. Y también introduce el concepto de Rolling Way Planning, donde dice que tú puedes hacer estimaciones para la primera fase y después puedes ir haciendo estimaciones para todo el proyecto, y en la medida que vas avanzando, pues ir corrigiendo esas estimaciones. Eso también es otra cosa que marca. Y la última es que también permite que las estimaciones se pueden expresar en unidades de medida, por ejemplo, como en horas hombre, como en número de horas de equipo o en valoraciones de moneda. Entonces, eso también nos da como una nueva amplitud pues, a la hora de tomar decisiones, de ejecutar nuestros proyectos, y que cuando vengan a auditarnos con la 21.500, pues si estamos trabajando en un proyecto Scrum, de repente pues
tenemos muchas cosas con las que estamos cumpliendo. Ok, yo diría que, bueno, cerrando aquí así, para dejar unos 10 minuticos para ver qué nos preguntan. Yo creo que lo primero es que lo que yo entendí, lo que yo he visto de esto, es que la combinación nueva de la 21.500 con sus otras tres aliadas ahí ofrece una orientación que yo creo que es bien buena, creo que es muy buena y me gusta mucho que busquemos ir hacia la parte de programas y carteras, porque yo también tengo una visión muy particular. O sea, la parte de programas no me parece tanto, pero a mí en la parte de cartera me parece que las normas que han ido saliendo de gestión de portafolio, de cartera, lo que han ido haciendo es complicando la materia. Que yo creo que siempre gestión de cartera lo que necesita es gobernabilidad y de alguna manera objetividad. Esos son los dos elementos. Gobernabilidad para que puedas mandar para afuera el proyecto que tú creas que va para afuera y meter el que tú creas que va. Y objetividad para que esa decisión no se base en el que más grita, el que tiene más fuerza o el que es más bravo en la organización, sino en criterios objetivos que determinan que el proyecto entre o no entre la cartera. Lo demás es adorno. ¿Okay? Y también yo creo que sí, yo creo que todavía en la 21.500 y sus otras normas asociadas, todavía se mantienen algunos elementos que eran prescriptivos, ¿no? Algunas cositas por ahí, pero yo creo que tiene mucha más flexibilidad para dar cabida a diferentes aproximaciones de ejecución. Es un poquito más, yo diría que un poquito más complicado ahora cómo hay una auditoría interna, para hacer una auditoría interna de 21.500. O sea, tengo yo que estar mucho más claro en el espíritu de la norma, porque ahora no es que vas a revisar que la cláusula 7.1.3 dice que la pared tiene que ir pintada de azul y no está pintada de azul. No, ahora es un poquito más flexible. Entonces ahora requiere mucho más criterio a la hora de evaluar, no solamente a la hora de evaluar de auditar, sino a la hora de planear cómo vas a montar tu forma de estructurar proyectos. Ok, chévere. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que yo les traía para la conversación de hoy. Entonces, si tienen dudas, preguntas, comentarios, pues yo creo que sería un buen momento para que tratáramos de manejarnos con eso, ¿no? Tenemos unos minutos por ahí. Francisco, muchísimas gracias por esta información tan interesante y tan valiosa para todos. Quisiera dar una información muy corta para los asistentes que se encuentran en este momento, y es que por parte de Bureau Veritas y agradeciendo la asistencia que hemos tenido el día de hoy, les ofrecemos desde este momento y son acreedores de un descuento para el curso basado en esta misma norma que Francisco nos acaba de mencionar. Para acceder a él simplemente es contar con la asistencia y llenar el formulario que se encuentra en este momento en el chat. Y también quisiera comentarles que la persona encargada de ayudarles a redimir este descuento y de brindarles pues información sobre los cursos y entrenamientos que tenemos en Bureau Veritas Training es Diana Carolina Espejo, que es la persona encargada en el área comercial para asesorarlos. En el chat se encuentra también su número de celular. Pueden contactarla por medio de WhatsApp, por medio de llamada, como lo prefieran. Y como les comenté, estaremos enviando a todos sus correos las memorias de este seminario que constan como tal del video eh, que ha sido grabado en esta sesión. Entonces, Francisco, sin darle más largas, tenemos en este momento en el panel de preguntas y respuestas dos inquietudes. No sé si prefieras leerlas tú o prefieras que yo las lea para ti. Bueno, léemela para yo verla aquí de una vez. Ok. Léemela, a ver. Marino Vidio comenta lo siguiente: si uno aplica un método en la formulación de proyecto porque el ente financiador o asignador de recursos le dice tengo un monto específico y toca ajustar el proyecto al monto del financiador, esto no me parece normal. Un Está bien, comentario. está bien, bueno, a mí tampoco me parece normal, pero es que hay dos cosas ahí. Hay dos cosas ahí. Una cosa, vamos a pensar aquí así, una cosa es costo y otra cosa es precio o valor. Cuando uno va al financista, si tú vas al banco,
con un proyecto, tú no vas a llegar al banco y le vas a decir, bueno, mira, tú sabes que el mundo ahorita es un mundo cambiante. Entonces, van a cambiar las especificaciones, van a cambiar los requisitos, entonces el costo va a cambiar. Porque si usted le dice eso, usted le dice, bueno, entonces el financista le dice, entonces usted se va a otro planeta, ¿verdad? En que funcionen esas cosas y le pide plata prestada a otro. Yo no. Ahora bien, vamos a pensar aquí una cosa. El problema es, para yo pedir financiamiento, el problema es que yo tengo que tener cierta claridad en lo que voy a hacer. Tengo que estar claro en lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa en la forma tradicional? En la forma predictiva, todos la conocemos, ¿verdad? La predictiva no hay problema, porque en la predictiva usted lo que tiene que hacer es una pequeña inversión de recursos para definir el alcance de su proyecto, hacer una planificación más o menos lo mejor que pueda con la información que tiene, hacer una estimación, meterle una contingencia y con eso usted va al financista. Eso no tiene problema. El problema es cuando estamos en proyectos que son adaptativos. Entonces, adaptativo hace una trampita. Adaptativo lo que hace es que define, para definir el estimado costo del proyecto, adaptativo lo que hace es que define la duración del proyecto y la impone. La impone como, vamos, por ejemplo, Scrum, ¿no? En Scrum se reúne el equipo dice, nosotros creemos que nosotros este proyecto lo podemos ejecutar en 10 sprints de una semana. O sea que el proyecto va a durar 10 semanas. ¿Cuál es el costo del proyecto? Bueno, el costo del proyecto son las 10 semanas que dura el proyecto por el costo del equipo de ejecución del proyecto. ¿Qué pasa en la semana número 10? En la semana número 10, el proyecto termina, salga sapo, salga rana o no hayan hecho nada. Entonces, eso es una aproximación. Ahora, ¿cómo hago yo de cara a verme con el financista? Porque entonces ahí, por eso la pregunta es bien interesante. Porque el problema es que el financista sigue viendo el proyecto con una perspectiva de formulación y evaluación de proyecto clásica. Y tiene sentido, porque yo no sé, porque pensando aquí en voz alta, ¿no? Porque el financista no tiene por qué correr riesgos ahí. El problema del financista en este caso es que yo, si hago el proyecto adaptativo y me comprometo a un plazo de duración, yo cierro el plazo de duración, lo que no estoy cerrando es qué cantidad de incrementos de valor voy a entregar yo al final de ese plazo. Entonces, ese sería una situación. Entonces, yo creo definitivamente que para ese tipo de proyectos que yo voy a financiar en la banca, que seguramente son proyectos de más envergadura, yo creo que como mucho podríamos plantear lo que se llamaría unas aproximaciones híbridas. Las aproximaciones híbridas serían ciertas partes del proyecto, las vamos a hacer con aproximaciones adaptativas, pero todo lo que tiene que ver con los grandes elementos de costo tiene que ser predictiva. Por ejemplo, yo no puedo entender cómo si usted tiene un proyecto que tiene que comprar equipo y además tiene que diseñar y construir cosas, entonces usted puede decir que la compra del equipo va a ser por sprint. O sea, la compra del equipo tiene que ser predictiva. Entonces usted lo que hace en ese caso es que hace un híbrido. Compro mis equipos predictivos, o sea, licito mis equipos basados en unas especificaciones, etcétera, etcétera, y el diseño lo voy haciendo por sprint, si así se admite. Porque aquí estoy hablándolo como muy rápido, no me malinterpreten, por favor. Pero sí, yo creo que definitivamente en esos proyectos que vamos a presentar a la banca como para financiarse, yo creo que no va muy bien una aproximación adaptativa. Perfecto. Ajá. Otro comentario de Carlos es el siguiente. Ajá. He intentado conseguir la norma ISO 21502-2020 en Colombia, pero venden aún la versión 2013 de 21500. ¿Qué se sabe de esta versión para Colombia? Mira, yo te digo la solución que yo conseguí. Yo conseguí con la asociación, con AENOR, la Asociación de Normalización Europea. Ellos sacaron una versión
que tiene el número de ellos, pero que en la primera línea dice, esto es una copia textual de la 21.500 última, ¿no? Así lo resolví yo. Yo no sé si, yo no he hablado todavía con la gente de acá y no sé si el proyecto de la implementación de la norma están dando, pero por los momentos yo resolví buscando en Europa la 21.500 en España, lo logré conseguir. Y esa es la versión que he estado manejando, ¿no? Pero con la asociación y los criterios de normatividad colombiana, pues no lo he visto. Ujú. Listo, Francisco. Esas son las dudas que teníamos hasta el momento. No sé si te gustaría comentar algo adicional. No sé, está demasiado papaya. ¿Qué más? No tienen malas, no están, tienen que no estar de acuerdo, no están de acuerdo. No me gustó, no me parece, sí me parece. Todo bien. Bueno, yo lo que creo es que, fíjense, el mundo está cambiando, y está cambiando de una manera muy importante. Y entonces yo creo que nuestra visión de la norma, de las normas, también va a tener, por las normas van a tener que ir cambiando. El mundo no puede seguir en lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a los cambios y tenemos que ir adaptando nuestras aproximaciones a las nuevas tendencias. Y cuando nosotros hagamos eso, la norma va a tener que seguir, porque no hay otra forma de que el negocio camine. Entonces yo creo que en resumen, sería varias cosas aquí. Yo creo que la 21.500 está en el ámbito de la respuesta. Es perfectible, como todos sabemos, pero está en el ámbito de la respuesta. Yo creo que hay que tener muy claro ahora que hay nuevas formas de ejecutar proyectos, pero que eso no es la panacea universal. O sea, Scrum también tiene problemas de recursos cuando los recursos no están a tiempo completo. Scrum necesita también una organización que esté orientada a la gestión de proyectos y que entienda la gestión de proyectos como las aproximaciones predictivas lo requieren. Son buenos, sí son buenos, pero no se acabaron los problemas. Y también hay que saber, porque la otra cosa es que la gente cree que para ejecutar proyectos no hay que saber. Para ejecutar proyectos uno necesita básicamente un conocimiento, ¿verdad? Y que tenemos un poco de años marcando que eso es bien importante, ¿no? Uh-huh. Sí, la Marisabel dice que la inteligencia artificial, como te dije al principio, la inteligencia artificial es buenísima. Y es buenísima, ¿por qué? Porque acabó con esa gente que se gana la vida escondiendo información. Se acabó, aquí no, ya se acabó. La norma está bien, porque tú le preguntas a ChatGPT, ¿qué dice la ISO 21500? Y ella te dice. Entonces te ayuda a buscar información. Ahora, ¿qué es lo que la inteligencia artificial nunca, por lo menos con lo que tenemos en este momento, va a tener es conocimiento? Entonces, sus estrategias de diferenciación como profesional o como empresa tienen que basarse en el conocimiento o en información autogenerada, que también es posible, ¿no? Pero la más segura es conocimiento. La inteligencia artificial no le va a quitar el puesto a nadie que no sea un copión, como dice uno, como dice en mi tierra, que no sea uno que lo que hace es copiarse cosas a otros sitios para ponerlas en su nombre. Eso sí no tienen vida con inteligencia artificial. Uh-huh. Perfecto, Francisco. Muchas gracias por esta información, por participar con nosotros en este seminario viví. Muchas gracias también a todos los asistentes por estar permanentemente aquí escuchando esta información valiosa. Les recuerdo que los canales de comunicación están abiertos para recibir todas sus dudas en cuestión de entrenamientos basados en esta norma. Diana Carolina Espejo es la coordinadora comercial de entrenamiento y la persona delegada para ayudarlos a, a resolver esas dudas, a redimir el descuento con el que ya cuentan en este momento, y estaremos enviando entonces las memorias para que puedan revivir este webinar en cualquier momento que lo deseen. Entonces damos por finalizada esta sesión. De nuevo, muchísimas gracias y los esperamos en cualquier otro webinar que estemos realizando a lo largo de este año. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a todos. Cuídense mucho.